Hola hermanos, muy buenos días. Pues sí, mi nombre es Paris Lezama y sí les amo a todos en el nombre de Cristo, pero en verdad ese es mi nombre, entonces siempre que llamaban por teléfono, uno de mis tíos decía, ¿tú por qué siempre les dices eso a las chicas, no? Pues no es que les diga, es que así me llamo, Paris Lezama. Entonces, pues sí, solo que es con Z, entonces ahí hay un poquito me salvo de algo ahí. Pero bueno. Realmente creo que es una de las cosas que he logrado aprender en esta cuestión de ser cristianos. Que parte de ser cristianos tiene que ver con amar a los demás. Y como decía el hermano hace rato, ese es un reto bastante particular. Porque no es tan fácil amar a una persona que es tan diferente a uno. Creo que mi esposa y yo hemos enfrentado el reto de amar a personas que piensan diferente de nosotros, ¿no? Ella y yo tenemos un ministerio, empezamos un ministerio hace 7 años que trabaja con migrantes y en ese encuentro fue descubrir personas que son totalmente diferentes a nosotros en cultura, en formas de pensar, en maneras de dirigirse. Entonces, a veces uno puede decir, es que los hondureños son bien bruscos a la hora de hablar y los colombianos, híjole, son bien interesados. Y entonces podemos poner un montón de etiquetas, pero resulta que no es que sean malos o buenos, solamente son diferentes. Entonces, empezamos este ministerio y pues hace 3 años Dios nos dio la oportunidad de pues que Benny y Janice Yu nos invitaran a ser directores del Pozo de Vida. Entonces, pues actualmente no solamente dirigimos el ministerio con migrantes, sino supervisamos pues, los 9 diferentes proyectos que tiene el Pozo de Vida, las 2 casas refugio, los 2 centros comunitarios que hay en la Merced y un cúmulo de diferentes proyectos que se hacen para prevenir la trata. Y entonces enfrentamos un nuevo reto, porque si bien nuestro primer reto fue amar a personas que eran diferentes a nosotros, ahora era amar a líderes que eran diferentes que nosotros. Uy. Y aparte hubo un reto adicional, porque eran líderes que estaban a nuestro, pongámoslo así, en jerarquía, estaban a nuestro nivel, pero ahora nosotros estábamos como superiores de ellos. Híjole. ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Alguien ha tenido un ascenso en algún trabajo y resulta que tus compañeros que antes eran compañeros, ahora te tienen que ver como jefe o como líder y tienen que rendirte cuentas a ti, pero antes te quejabas con ellos de los líderes, y entonces ahora eres tú el que está arriba y entonces sabes que ellos seguro se están quejando de ti y entonces ¿te ha pasado eso alguna vez? Si te ha pasado, creo que puedes entender un poco lo que significa este reto de amar a otra persona aun cuando las cosas no están yendo tan bien, aun cuando hay conflictos, aun cuando hay diferencias. Y seamos honestos, eso pasa en la mayoría de nuestras iglesias. Llegar a cumplir 32 años no es algo fácil. Pensamos que pues vamos a construir una iglesia, un edificio y luego vamos a irlo llenando de gente, pero pocas veces pensamos en, ¿y qué va a pasar cuando esta gente empiece a tener roces? No, ¿sabes qué? Es que yo quiero que el culto sea a las 11. No, pues yo quiero que sea a las 12 porque a las 11 es muy temprano. ¿No? Yo quiero irme a echar unos tacos de barbacoa a las 9 y luego ya me voy a vestir y llego a las 12. Pero si llego a las 11 y entonces empieza ahí la discusión de 11, 12, ¿cómo le hacemos? Nos ponemos de acuerdo y empieza a haber conflictos, roces y es lo más natural del ser humano. Porque generalmente tenemos ideas diferentes y quiero decirlo así, diferentes, no buenas y malas. No es que una idea sea peor o mejor. No es que irte a querer echar unos tacos a las 9 de la mañana sea malo. Y no es que estar aquí a las 9 de la mañana sea más espiritual. Solamente son cosas diferentes. Y entonces enfrentamos esos retos y llegar a 32 años, estoy seguro que no ha sido fácil. Estaba escuchando una conferencia el día de ayer y fue muy interesante porque un pastor nos hablaba, él se encarga de entrenar a otros pastores y él nos decía que pues
conoció a un pastor que fue a un montón de conferencias y lo conoció por muchos años y dice, no, pues él tenía una pequeña iglesia en una colonia, pues una colonia popular. Dice, pues él empezó su iglesia, ¿no? Y construyeron el edificio, consiguieron dinero de Estados Unidos y entonces la gente empezó a llegar, pero la gente que llegaba eran 10 personas. Y entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pues ya saben, ¿no? Empezó con evangelismo explosivo. Entonces tomaron cursos de evangelismo explosivo e intentaban y 2 personas más, ya eran 12. Pasaron varios años, la iglesia seguía con 12, no crecía. Después de eso empezaron con las células. Ya saben, hubo una época en la que a todo el mundo le dio celulitis y entonces andaban haciendo células por todos lados. Y bueno, entonces andaban en las casas, pero ¿qué creen? Que los que iban a las células eran los mismos que asistían. Entonces, en la célula de la casa del norte iban los 12 de la iglesia, y en la célula del sur iban los mismos 12 de la iglesia, y en la del poniente iban los mismos 12. Y entonces, total, sí llegaron a invitar un poquito más, estuvieron varios años batallando con eso, crecen y se vuelven 15, 20. Después empiezan a decir, ok, ¿qué es lo que nos falta? La alabanza. ¿Sabes qué? Sácate el piano, tráete una batería. Quiero reconocer, el grupo de aquí toca bastante bien, pero pues ellos creyeron que trayendo la batería, el bajo eléctrico, la guitarra, pues van a venir jóvenes. Y tenían la alabanza y todo bien prendido. No llegaban jóvenes. Y estuvieron varios años batallando con eso, ¿no? Después el pastor nos decía, él estuvo como 15 años yendo a nuestros cursos y su iglesia no crecía. Después optaron por la parte digital. Entonces, ya saben, como buenos millennials, entonces dijeron, pues hay que alcanzar a los millennials. Entonces, pues yo voy a aprovechar para tomarme una selfie con ustedes. Y entonces dijeron, vamos aquí, vamos a entrar a las redes, vamos a hacer publicidad, vamos a alcanzar a un montón de gente. Y así nos subimos nuestras selfies, que estamos todos bien contentos en la iglesia. Y no crecía la iglesia. Resulta que un día llega otra persona y planta una iglesia en la esquina siguiente. Y entonces empieza a crecer. Y llegaron 4 personas. Y después, esas 4 en un año se hicieron 100. Y después, 4 de los que estaban en la de la viejita se fueron para allá. Entonces ya eran menos en esta, en aquella ya eran muchos más. Y entonces los líderes de esta iglesia estaban, pero enojados. Porque era como, ¿por qué? ¿Por qué si nosotros hemos hecho tanto, nos hemos esforzado, hemos querido, y esta iglesia llega y en menos de un año le va tan bien? ¿Por qué? Qué difícil es reconocer que a veces nuestras expectativas están puestas donde no deberían. ¿Qué estaban esperando estas personas? Ellos lo que querían, y este pastor lo que quería, era que su iglesia creciera. ¿Cómo te sentirías tú si llega una iglesia a la siguiente esquina y empieza a crecer, y empieza a tener muchos miembros, y la palabra de Dios es predicada, y la gente empieza a convertirse, y entonces la colonia empieza a tener un mejor aspecto, empieza a irle mejor, entonces la gente empieza a creer en Jesús? ¿Cómo suena eso? ¡Gloria a Dios! Pero te enojaría si le va mejor que a ti. ¿Por qué? Porque no soy yo, porque no es lo que yo quería. Porque ¿dónde tienes puesto el ojo? ¿En lo que tú quieres, lo que tú esperas, lo que tú deseas, o en el reino de Dios? Qué difícil es poner el ojo en lo importante. Qué difícil es. Resulta que esto es algo que pasaba muy frecuentemente y que le pasaba a los discípulos también. Hay una parte en la Biblia, en el Evangelio de Juan, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, puedes seguirme con la mirada y lo voy a leer, es el capítulo 18.
Y lo voy a leer a partir del versículo 4. ¿Okay? Los voy a poner un poco en contexto aquí. Jesús ya tuvo la Santa Cena, ya la última cena con los discípulos. Judas ya se fue. Él les dice, vénganse, vamos a Getsemaní. Y entonces, estando en Getsemaní, viene Judas con el resto de los soldados, vienen con él, y Jesús le dice, Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó, ¿a quién buscáis? ¿A quién buscas? Y le preguntaron y le contestaron, a Jesús de Nazaret. Y él les dijo, pues yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo, ¿a quién buscan? Y les contestaron, a Jesús de Nazaret. Les dijo, ya os he dicho que soy yo. Así que si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Así se cumplirá lo que había dicho, no he perdido ninguno de los que me has dado. Entonces, Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Y Jesús le dijo a Pedro, vuelve la espada a la vaina. ¿Es que no voy a beber la copa que me ha dado mi Padre? Y entonces prenden a Jesús, se lo llevan. Y Pedro, sabemos qué hace, se va. ¿Qué esperaba Pedro? Quizá esa es la pregunta importante el día de hoy. ¿Qué esperaba Pedro ese día? Ahí, con Jesús. Ya no hay más, vienen los soldados, te van a arrestar, Jesús. Pero tú, Jesús, eres el Mesías. Tú eres el que nos va a liberar. ¿De qué nos vas a liberar? Pues de los romanos. Tienen 400 años esclavizándonos y Dios dijo que iba a mandar un Mesías que nos iba a liberar. Y tú eres ese Mesías. Tú vas a regresarle la gloria a Israel. Tú vas a volver a poner el trono de David por encima de todo trono. Otra vez Israel va a volver a ser ese pueblo que era antes, de fuerza, de guerra, que conquistaba. Ya no vamos a tener que estar sometidos a los romanos. Eres tú, Jesús, ese es el Mesías. Y entonces, en medio de esta situación, cuando está Jesús frente a los soldados, Pedro saca la espada y dice, ahora es cuando, Jesús. O los matas tú o los mato yo. Y entonces le corta la oreja. Dice, de aquí nos vamos a agarrar a trancazos. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Le dice, así no. Ese no es el camino. Pedro dentro de él esperaba la afirmación de parte de Jesús de, órale, ya, vamos a liberarnos. Y Jesús le dice, no es por ahí. ¿Cómo se sintió Pedro? Muchos dicen que se sintió triste. Y entonces se entristeció porque le falló al maestro y se fue. Yo creo que es más humano y que cuando las cosas no salen como tú esperas, ¿te entristeces? Más bien te enojas. Ya luego viene la tristeza y lo demás y la reflexión. Pero en el momento cuando las cosas no te salen se llama frustración. Y cuando te frustras te sientes molesto, enojado y quieres aventar las cosas para allá. Entonces yo creo que así se sentía Pedro. Pedro se sentía defraudado, decepcionado, frustrado de que este Jesús en el que él creía que iba a venir la libertad, pues sale con que siempre no, que con la espada no. Y entonces las expectativas que Pedro tenía, pues no se cumplen. Pues ¿sabes qué, Jesús? Ahí nos vemos. Porque si no vas a hacer lo que yo quiero que hagas, pues tú y yo no tenemos mucho de qué hablar. Creo que todos hemos pasado por un punto de tener expectativas sobre las cosas que queremos que pasen. Queremos que la iglesia crezca.
Queremos que la iglesia se desarrolle, queremos que vengan más personas, que alcance, que el evangelio sea predicado, que más personas sean alcanzadas, que se conviertan, que asistan, que ofrenden, ¿no? Entonces, realmente tenemos un montón de expectativas. ¿Y dónde está nuestro foco? ¿Qué es lo que estás buscando? Porque a lo mejor eres como Pedro y tus expectativas resulta que este Jesús pues no las está cumpliendo. Porque nosotros esperábamos que si traíamos el grupo de alabanza, Dios ibas a traer más gente. Esperábamos que si en verdad abríamos las células, tú ibas a traer más gente. Dios, nosotros esperábamos que si hacíamos esto de evangelismo y jornadas iba a venir más gente. Pero no viene más gente. ¿Qué quieres entonces? Entonces quizá Jesús dice, es que no va por ahí. Es que no es eso. No se trata de tus expectativas. No se trata de lo que tú quieres y lo que tú esperas. Y entonces Pedro agarra toda esta frustración y se va. Pero me encanta, porque se va, pero le queda la cosquillita como de, ¿qué va a pasar? Y vamos a seguir con la historia de Pedro porque es muy, muy interesante. Dice que arrestan a Jesús y ya saben, se lo llevan así como de puerta en puerta y lo llevan con Pilato y luego con Herodes y luego que con Caifás y luego que de nuevo con Pilato. Y entonces en todo eso llega un punto en el que lo llevan ante el Sanedrín. Y cuando lo llevan al Sanedrín son las 5 de la mañana y Pedro está siguiendo de lejos a Jesús. Esto es interesante porque hay dos palabras en el griego para seguir. La primera la usa Juan en el inicio del evangelio y la palabra es akulesein. Akulesein es una palabra que significa seguir, pero es seguir de cerca. Es como hacer una marca personal en un deporte. Entonces, si una persona se mueve hacia un lado, ¿qué va a hacer la otra? Pues lo sigue y ahí va. Y entonces akulesein significa seguir de cerca. Exactamente es eso. Significa que si la otra persona se mueve, ¿tú qué haces? Te mueves. Y si la otra persona está pues cerca, puedes escuchar, aprender, conocer, descubrir quién es. Y entonces akulesein tiene esas dos implicaciones. Estar cerca y moverte. Eso implica. Eso es lo que le dice Jesús a los discípulos. Cuando están en el mar y les dice, síganme, les dice akulesein. Dice, muévanse y aquí pegaditos a mí. Esa es la primera implicación. Ese fue el primer llamado de Pedro. Pero cuando están las 5 de la mañana, sigue Pedro a Jesús, ya está arrestado. Ahí usa la otra palabra para seguir. Y esa palabra es macrón. ¿Qué significa macrón? Seguir de lejos. Ya cambia la implicación. Porque cuando tú estás de lejos, pues realmente ya no escuchas, ya no sabes exactamente qué está pasando, ya no te mueves. La otra persona se puede mover, pero pues yo sigo aquí. A menos que se mueva mucho, ahí doy algunos pasos para poder seguir siguiéndolo. Pero sigo de lejos. Y entonces Pedro iba siguiendo a Jesús de lejos. Aguas con seguir a Jesús de lejos. Porque resulta que cuando estaba las 5 de la mañana, tiene un frío terrible Pedro. Se acerca a un poco de fuego para calentarse. Y entonces alguien lo ve. Y dice, oye, ¿no eres tú el que iba con aquel? Ahora lo sigue de lejos. ¿Y qué dice? No, yo no soy. Ah, ¿cómo no? Si eras tú el que iba los domingos ahí a la iglesia, ¿no? No, ¿cómo crees? Y entonces le vuelven a preguntar a Pedro, ¿seguro que no? Claro que sí, yo te vi el otro día, llevabas tu Biblia aquí. Te vi en la cabaña entrando. No.
Y en ese momento, pobre Pedro, ¿qué le pasa? Canta el gallo. No, hombre, ¿cuál pobre Pedro? Pobre gallo, ya llevaba un rato esperando. Sí de, ya, ¿no? Y el gallo, no, pues yo a las 5, con negaciones o no, yo canto. Bueno, Pedro se apura, niega 3 veces, el gallo canta, y entonces Pedro voltea y dice que estaba a la distancia, pero dice que cruzan miradas Jesús y Pedro. Y entonces lo ve a lo lejos. Aguas con seguir a Jesús de lejos. Cuando sigues a Jesús de lejos es fácil que lo niegues. Y entonces, estando de lejos, Jesús lo ve. Y dice la Biblia que Pedro se arrepiente. Muchos han de pensar que Jesús lo vio así con una cara de, te lo dije. No. Yo creo que una llamada, una mirada que lleva al arrepentimiento es una mirada de amor, no es una de juicio. Entonces Jesús lo ve con un amor tan grande que no importa que lo haya negado, lo sigue amando, y eso lleva a arrepentimiento a Pedro. Luego sabemos qué sigue pasando en la historia. Jesús muere, resucita al tercer día. Y dice Juan, capítulos más adelante, en el 21, que Pedro está en la barca, se sube de nuevo a pescar, avientan las redes para un lado, y en eso ven a alguien en la playa. Y a ese que ven en la playa, pues estaban los discípulos en la barca, ¿no? Y a alguien se para y dice, aquel que está allá es el maestro. Eran discípulos, acuérdense. Para mí que el que vio al maestro fue Juan. Ahí dice que fue el discípulo amado, se para, ve y dice aquel es el maestro. Para mí que fue Juan, no porque sepamos quién es el discípulo amado, la Biblia no nos dice quién era el discípulo amado, pero Juan era el más joven, entonces era el que veía bien, entonces lo ve a la distancia, dice, aquel es Jesús. Y entonces Pedro, ¿qué hace? Se amarra, se avienta al agua y nada hasta donde está Jesús. Y entonces llega y dice que Jesús está esperándolo con un pescado, y dice la Biblia que había unas brasas. ¿Dónde se estaba calentando Pedro? En unas brasas. La Biblia dice, ahí usa la palabra brasas. Sabemos que era fuego, pero dice brasas. La segunda vez que se utiliza en toda la Biblia la palabra brasas, ahí y en esta escena. Cuando Jesús y Pedro se avienta, llega con Jesús y dice que estaba un pescado y brasas. ¿Dónde negó Jesús? ¿Dónde negó Pedro a Jesús? En unas brasas. ¿Dónde vamos a arreglar las cosas? En unas brasas. Tú dijiste que me ibas a seguir, pero ¿sabes qué? A la hora de la hora, cuando las cosas no salieron como tú esperabas, cuando las cosas no cumplieron tus expectativas, cuando creíste que esto iba a solucionarse y no pasó, cuando simplemente tus deseos, tus anhelos, tus intenciones no llegaron a donde tú querías, es fácil negar a Jesús ahí. Pero resulta que este Pedro está aquí con Jesús en las brasas y Jesús le dice, oye, Simón, ¿me amas? ¿Cómo le dice? ¿Le dice Simón o le dice Pedro? Juan 21. Simón. Vamos al 21. Después, el 15, después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro. Ahí el autor nos narra que le dice a Simón Pedro, pero ¿qué pone en los labios de Jesús? Simón, hijo de Juan,
¿me amas más que a estos? A ver, espérenme. ¿Quién rebautizó a Simón? Jesús. ¿Y cómo le puso? Pedro. ¿Qué significa? Piedra. Y entonces yo me imagino a Pedro, que Jesús viene y le dice, oye Simón, ¿me amas? Y entonces Pedro se queda como, no Jesús, espérame, Pedro, Peter, piedra. O sea, soy la piedra. Y entonces yo me imagino a los otros discípulos, ¿no? Así como de, le dijo Simón, ¿no? Entonces, total, entonces todos se quedan sacados de onda y Jesús le dice, Simón, ¿aún me amas? ¿Qué significa Simón? ¿Qué significa Simón? Pedro, ¿qué significa? Piedra. Simón significa caña quebradiza. Caña quebradiza. Caña quebradiza. ¿Cómo es una piedra? ¿Y una caña quebradiza? ¿La puedes usar para algo? ¿Construirías una iglesia sobre eso? ¿Harías algo importante con cañas quebradizas? ¿Aún me amas? Tú, que eres una caña quebradiza, que cuando tus expectativas no se cumplen, que cuando tus sueños, tus anhelos, tus deseos, acabas frustrado, enojado, sin ganas de seguir. Cuando las cosas se ponen pesadas, cuando dices, ¿sabes qué? Hasta aquí ya, no más. Tú, que eres bien frágil, que cuando empezaste a seguir a Jesús dijiste, ok Jesús, te voy a seguir de cerca y voy a estar pegadito, pero acabaste siguiendo de lejos. Tú, que eres bien frágil, que a la primera de problemas te quiebras, que cuando vienen las dificultades es más fácil dar la espalda, que cuando hay alguien en necesidad se te olvida que eres cristiano y pones primero tus intereses. Tú, que esperabas ver una iglesia súper llena haciendo un montón de actividades, pero que resulta que pues esto no está cumpliendo tus expectativas. Tú, Simón, caña quebradiza, ¿aún me amas? Si aún me amas, apacienta mis ovejas. Ya no se trata de ser pescador de hombres, se trata de ser pastores. Tú aún me amas. Por segunda vez Jesús te lo pregunta. Si aún me amas, apacienta mis ovejas. ¿Aún me amas? ¿En verdad? ¿Todavía quieres que sigamos juntos? ¿Todavía quieres venir? ¿Todavía quieres invitar a gente a la cabaña? ¿Todavía quieres creer que hay una esperanza, que hay un futuro, que hay algo mejor? ¿Aún crees que yo soy el camino, la verdad y la vida? Apacienta mis ovejas. La historia sigue. Y dice que Jesús va caminando con Pedro. Y entonces Jesús lo voltea, lo ve y le dice, aculese, sígueme de cerca. Otra vez. Intentémoslo de nuevo. No importa que hayas fallado, que te hayas equivocado, que te hayas frustrado, que te hayas enojado, que te hayas peleado. No importa nada de eso. Sígueme de cerca otra vez. Intentémoslo de nuevo.
yo quiero estar contigo, dice Jesús. Yo quiero que vuelvas a estar a mi lado. Y yo creo que en ese momento Pedro empezó a recordar todo lo que había vivido con Jesús, las maravillas que había pasado a su lado, cómo caminó sobre el agua y cómo Jesús lo levanta cuando tenía dudas, cómo multiplicó panes y alimentó personas, cómo levantó personas de la muerte y cómo llenó de esperanza y hacía arder sus corazones con cada cosa que decía. Y Pedro dijo: sí, quiero volver a seguirte. No sé qué es lo que estés pasando y no sé cuáles son tus expectativas. Lo que sí sé es que cuando pones el foco en el reino de Dios, cuando te das cuenta que no se trata de llenar una iglesia, sino de apacentar ovejas, las cosas empiezan a cambiar. Iglesia del Pacto, felices 32 años. El día de hoy Jesús les dice: ¿aún quieren seguirme? Apacienten mis ovejas. No sé cuántos de ustedes el día de hoy Jesús está llamando a tu corazón y te está diciendo: ¿sabes qué? Pues yo soy eso. Yo soy Pedro, yo soy una caña quebradiza que se rompe, que a la primera de dificultades me quiebro, no sé cómo seguir, ya no encuentro, ya intenté A, B, C, D y sigo quebrado. No encuentro el camino, no encuentro la salida. Yo soy Pedro, yo soy esa caña. Y sabes que Jesús, sí quiero seguirte. Quiero estar cerca de ti. Quiero saber lo que se siente eso. Les voy a pedir a todos que cerremos nuestros ojos. Y no es por nada sobrenatural. El Espíritu ya está aquí. Solamente es para enfocarnos un poco en esto. Yo no sé si es la primera vez que escuchas de Jesús o si has escuchado muchas veces de Él. Pero lo que sí sé es que el Espíritu Santo puede tocar a tu corazón. Y si el día de hoy tú estás sintiendo algo que te dice: ¿sabes qué? Yo me siento así, muy roto, vacío, desgastado, pero quiero seguirte, Jesús. Quiero seguirte. Creo que tú eres el agua viva. Creo que tú eres la esperanza del mundo. Creo que tu camino es el único camino. Si hay algo dentro de ti que está tocando tu corazón, te voy a pedir que levantes la mano. Gracias a Dios por todos ustedes. Si hay algo dentro de ti que te está ahí impulsando, diciendo: sabes que yo necesito, Jesús, seguirte. A lo mejor tomé un compromiso contigo hace un tiempo, pero sabes que me alejé. Pero el día de hoy, delante de ti, acepto tu invitación de nuevo, de seguirte de cerca, de encontrarme contigo. Quizá es la primera vez que lo vas a hacer. Quizá no lo habías hecho nunca antes. Y se necesita valor para decirle sí a Jesús. Entonces les voy a pedir a los que levantaron su mano, si quieren ponerse de pie, no porque vayamos a mostrar o algo, solamente porque hay algunas personas al fondo que quieren conocerlos, platicar con ustedes. Entonces te voy a pedir que tú que levantaste tu mano te pongas de pie. Se necesita valor para eso. Entonces, y pues va a haber algunas personas que se van a acercar contigo al final para platicar
Si ya eras cristiano y tomaste un nuevo compromiso, está bien, también se necesita. Pero si no y es tu primera vez que dices sí a Jesús, déjanos acompañarte en el proceso de descubrir a este Padre. Entonces tomen asiento, por favor, y voy a orar por todos ustedes. Padre, qué increíble es tu amor. Que a pesar de nuestros errores, nuestras caídas, nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, tú estás ahí para abrazarnos. Y nos invitas a seguir contigo, a seguirte de cerca, sin importar el pasado. Así como Pedro, derriba todos nuestros sueños y nuestras expectativas y permítenos enfocarnos en ti, solo en ti. Muchísimas gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, oramos. Amén.